Vamos a hablar de errores comunes. El nombre de la live es esa, errores comunes. A lo largo de todo, mi tiempo como profesor, a lo largo de todo mi tiempo dando conferencias, clases en pregrado, clases en posgrado, educación continua, congresos, etcétera, yo siempre me he dado cuenta de que uno de los puntos clínicos, uno de los puntos en los cuales nosotros generalmente tenemos más dudas, puntos en los cuales nosotros generalmente nos genera más, ¿cuál sería la palabra correcta? Nos genera aquel nerviosismo, si lo pudiéramos decir así, pero yo diría que nos genera más confusión, son dos etapas. De hecho, hoy estábamos junto al doctor Miguel Muñoz en la mentoría para nuestros alumnos de la Abdella de Sion y estábamos comentando que los dos puntos para mí que más generan dudas a la hora de atender al paciente es a la hora que estamos haciendo preparaciones y a la hora que estamos haciendo procedimientos adhesivos. Yo no sé por qué estas dos etapas clínicas generan tanta duda a la gran mayoría de los clínicos. A mí también, muchas veces yo también, especialmente en una etapa bastante inicial de mi trabajo, yo estaba así, estaba con dudas, estaba con ¿será que? Y me he dado cuenta que las preparaciones generan hoy en día mucho más dudas que antes, debido a que hoy no tenemos ¿cómo podría decir? Una preparación predeterminada. Algo que espero que haya quedado muy claro en el Ceramic Challenge es que las preparaciones el día de hoy, o preparaciones adhesivas, que lo comentamos bastante en extenso, hoy no tenían una preparación predeterminada, a diferencia como teníamos antiguamente en las preparaciones convencionales, donde necesitábamos de una retención, de un anclaje, de una fricción. Para poder obtener esas características, necesitábamos de un diseño cavitario específico. Ya sea para anteriores, ya sea para posteriores, siempre necesitábamos una forma predeterminada. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener paredes altas, necesitábamos tener fricción y todo lo que hemos conversado ya hace algún tiempo. Pero para los amigos que están aquí por primera vez, vale la pena decirlo. Y para los que me siguen de hace algún tiempo y ya lo saben, también vale la pena recordarlo. Y entonces, cuando nosotros tenemos un diseño cavitario predeterminado, para mí es simple. Yo simplemente sigo la regla y hago esa preparación. Pero cuando nosotros estamos trabajando con preparaciones adhesivas, donde la fricción no es relevante, donde el anclaje, donde esas características de las preparaciones tradicionales, ¿por qué? Porque, como ya lo sabemos, nuestras preparaciones es el medio de cementación que mantiene nuestra restauración en boca. Por lo tanto, el hecho de no tener un padrón de qué copiar, de no tener que repetir, nos surge la duda. ¿Será que estoy haciendo esa preparación correctamente? Y ahí comienza a surgir diferentes niveles. Por ejemplo, ¿cómo estoy haciendo el desgaste vestibular correcto? ¿Cómo calibrar mis preparaciones? ¿Cómo crear los espacios necesarios para el material? Ayer hablamos de material, para el material que yo seleccioné. ¿Qué tipo de acabado necesito? ¿Qué más? Necesito romper mis puntos de contacto. Y comenzamos a salir preguntas en relación a nuestra preparación. Un error muy común, y ya que estamos hablando de errores comunes, es no planificar nuestras preparaciones.
Esa cosa de aleatoriedad, esa cosa de no pensar previamente qué tipo de preparación voy a realizar, de ver fotografías previas y decir, bueno, aquí puede ser que yo me voy a extender, aquí voy a eliminar este material, aquí voy a hacer una preparación. Todo eso, esa planificación de nuestras preparaciones, muchas veces no lo hacemos. Lo que nos lleva a la hora de la ejecución de mi preparación, nos va a llevar a un cierto aleatoriedad o a un empirismo, a una improvisación que muchas veces nos puede generar dudas. Entonces, ¿qué mejor que poder planificar nuestras preparaciones? Ayer hablamos, y haciendo un link con los comentarios que hicimos ayer, que nuestros materiales restauradores tienen que ser seleccionados previamente. Por lo tanto, son parte de nuestra planificación. Entonces, si yo ya sé con qué material voy a trabajar, bueno, ¿por qué no hacer una planificación de esa preparación? Yo me recuerdo, hace algunos años atrás, que antes de comenzar de atender al paciente, yo tenía un modelo, ¿no es cierto? Un modelo, y comenzaba en el modelo a hacer con mi fresa pequeños ajustes, pequeños desgastes, comenzaba a ver, esta restauración me voy a extender aquí, ya comenzaba a practicar, entre comillas, mi preparación para que no llegara el momento de ejecutarla propiamente tal y de esa forma errar lo menos posible. Puede ser alguien que quizás no tenga tanta experiencia, practicar mi preparación antes. No practicar porque trabajar en un modelo quizás no es lo mismo que estar en boca, pero sí por lo menos ir pensando dónde me voy a extender, qué tipo de eje de inserción voy a hacer, etc. Entonces, eso es bien interesante cuando nosotros planificamos nuestras preparaciones previamente. O lo otro, ni siquiera practicarlas y hacerla con una fresa en un modelo como yo lo hacía en un inicio, pero sí por lo menos observar fotografías y comenzar mentalmente a dimensionar, a ver qué tipo de preparación voy a hacer. Ese sería un consejo, un tip para quienes están comenzando. Si usted ya tiene una experiencia, quizás simplemente viendo una fotografía usted ya puede hacer ese tipo de planificación. Pero ¿a dónde yo voy? De no sentarse a tomar su turbina, a tomar su fresa y comenzar a gastar el diente sin haber pensado previamente lo que yo voy a hacer. Básicamente es eso. La otra situación que genera bastante duda son los ejes de inserción. Los ejes de inserción de forma tradicional, y aquí voy a referirme principalmente a restauraciones parciales porque restauraciones totales solamente tienen un eje de inserción que es el eje vertical. Pero quizás las primeras preparaciones para restauraciones parciales tipo carillas vengan un poco de la herencia de preparaciones tipo coronas 3/4, tipo de ese tipo de preparación, debido a que las primeras preparaciones para carillas, por ejemplo, generalmente siempre se enseñaba rompiendo los puntos de contacto para poder hacer un eje de inserción vertical, porque estaba en la cabeza el eje de inserción vertical, donde nuestra restauración entraba en este sentido. Y para poder entrar en sentido vertical, bueno, yo de forma general voy a necesitar remover mis puntos de contacto. Entonces, si usted piensa, remover punto de contacto, eje de inserción, tiene mucha relación. ¿Por qué? Inclusive voy a agregar más un punto a este punto que estamos hablando, es que también el tipo de terminación que nosotros hacemos en nuestros bordes incisales también va a determinar qué tipo de eje de inserción voy a hacer. Por ejemplo, estábamos comentando las primeras preparaciones de tipo carilla, donde se rompían los puntos de contactos y en las caras palatinas de los bordes incisales se hacía un chaflán, se enseñaba a hacer un chaflán. Personalmente creo que, uno es que de mi punto de vista es muy difícil de dar acabado a esa área, por lo tanto quedan muchos ángulos agudos y podría concentrar tensiones.
El otro punto que yo le encuentro es que hacer ese chaflán palatino en el tercio incisal, estoy hablando de las primeras preparaciones que salen son publicadas, ¿no es cierto?, para que las podamos utilizar, tienden a dejar los bordes incisales muy finos, tienden a quedar casi un filo de cuchillo. Un canino, bueno, un canino es un diente bastante voluminoso, probablemente no vamos a tener ese problema. En un incisivo central de gran tamaño también, de, no sé, 13, 14 milímetros, probablemente también quizás no voy a tener ese problema. Pero en un incisivo central mediano, pequeño, laterales, dientes anteros inferiores, cuando se tendía a hacer ese chaflán palatino o lingual en el tercio incisal, se tendía a quedar muy fino, ¿ok? Muy fino. Lo que generaba entonces mucha pérdida de tejido en ese caso. Aparte de la reducción incisal, se generaba entonces este chaflán palatino, dejando un borde incisal muy fino de cuchillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Se fueron probando otras alternativas. Hay otra alternativa que es la conocida como window, donde se tiende a dejar la carilla y el borde incisal prácticamente en un borde, y es bastante difícil de ejecutar de mi punto de vista. Y otra, cuando estamos haciendo protrusión, se puede llevar y delaminar ese borde, que también podría ser eventualmente un peligro de trauma para la restauración y de esa forma tener fractura. Después hubo otra evolución y se hizo los bordes incisales en 45 grados. Pero para hacer un borde en 45 grados, ¿no es cierto?, al eje central del diente en 45 grados, ella nos va a hacer un eje de inserción de tipo horizontal, de tipo vertical. Entonces, tenemos situaciones en las cuales, dependiendo del tipo de terminación que estoy haciendo en mi borde incisal, algunos ejes de inserciones quizás no van a ser tan compatibles. Básicamente tenemos dos, vertical y horizontal.